Gehenna o infierno, Hades o Seol, seno de Abraham y paraíso. Son los términos que utiliza la Biblia en relación con el destino de las almas después de la muerte. Y yo sé de antemano que es un tema bastante controversial, pero mire, yo le voy a decir lo que está en las Escrituras. Y esto es que en realidad son lugares reales, no simbólicos, como algunas personas piensan, porque algunos de ellos fueron mencionados por Jesús en sus parábolas, utilizados como ejemplos. Pero en lugar de intentar evadir estos temas, lo cual es imposible, y no hay lugar suficientemente oculto o lejano donde podamos evitar lo que se avecina en cuanto al destino eterno del ser humano, aunque se les quiera dar la espalda, yo le voy a decir que siempre tendrá consecuencias ante un Dios que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, justo y santo, santo, santo. Y si no, pregúntale al profeta Jonás o a Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 15. Y en lugar de ello, yo le invito, es más, le exhorto a conocer estos temas profundos y eternos revelados en la palabra de Dios. Ahora, los temas en relación al Gehenna, que es el infierno, el Hades, Seol, el seno de Abraham y paraíso, son realidades espirituales mencionadas en la Biblia y que no deben ser ignorados. Sería un enorme error. Cada uno de ellos representan destinos del alma después de la muerte, dependiendo de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo y su obra redentora. Entonces, conocer estas verdades nos va a confrontar con la necesidad de tomar decisiones eternas. El único camino para evitar el castigo eterno y recibir el descanso prometido es a través de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, el cual nos ofrece redención y vida eterna, tal cual vemos en Efesios 2, 8, 9. Entonces, vamos a explicar cada uno de ellos con fundamento en las Sagradas Escrituras. ¿Qué son en realidad? Y no se trata de decir, es que este lugar no existe. No, mire. La Biblia lo dice, entonces es real, y en lugar de rechazarlo, yo le aconsejo que lo tome en serio y con revelación de la palabra de Dios, de lo que está escrito. En primer lugar, el Gehenna o Gehenna es la forma griega para nombrar el valle de Hinnom, un lugar físico cerca de Jerusalén, donde se arrojaban desperdicios, cadáveres y se realizaban sacrificios paganos, tal cual vemos en Jeremías 7:31. Ahora, este lugar se asocia con el fuego constante que consumía todo lo que era considerado como basura. En su significado espiritual, vemos como en el Nuevo Testamento Jesús usa la palabra Gehenna como un símbolo del juicio final y el castigo eterno para los impíos. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Mateo 5:22, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al fuego del Gehenna, lo cual es el infierno en las traducciones modernas. Entonces, en la Biblia se menciona como un lugar de sufrimiento reservado para los rebeldes, aquellos que rechazan a Dios y su salvación en Cristo. También está en Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 48. En segundo lugar, el infierno. Mire, la palabra infierno no es un término original ni del hebreo ni del griego, sino que viene del latín infernum o inferus, que significa por debajo de, lugar inferior o subterráneo. No es una palabra que se tenga registro de haber sido utilizada en torno al primer siglo, sino que se comenzó a utilizar por la iglesia alrededor del siglo V para englobar conceptos como Gehenna y Hades, o sea, responde a las palabras Seol, que es hebrea, y Hades, que proviene del griego. Entonces, en la Biblia, el infierno es revelado como el lugar de separación del ser humano de Dios, asociado con el sufrimiento eterno para los impíos, Mateo 25:46 y Apocalipsis 20:15. En tercer lugar, tenemos el Hades o Seol en hebreo. Así como lo está escuchando, en hebreo es la palabra Seol y su equivalente griego es la palabra Hades, y se refieren ambos al mismo lugar. Es el lugar de los muertos o el mundo subterráneo. En el Antiguo Testamento se describe como el destino común de todos los muertos, sin distinciones, tanto justos como impíos. Y por ejemplo, eso está en Eclesiastés 9:10. Y en el Nuevo Testamento la palabra Hades toma un matiz más específico y se nos muestra más claramente lo que realmente significa, cuando se hace referencia como un lugar temporal donde los impíos esperan el juicio final. Por ejemplo, el rico también murió y fue sepultado, y en el Hades estaba en tormentos y alzó sus ojos. Lucas 16:22 al 23. Entonces, desde esta perspectiva, si bien ya es un lugar de sufrimiento y de tormento, el Hades no es el castigo final, sino un lugar intermedio. En cuarto lugar, tenemos el lago de fuego. En Apocalipsis, el lago de fuego se describe como el destino final del diablo, la muerte, el Hades y todos los impíos. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, el lago de fuego sí es revelado como el castigo eterno, diferente al Hades, que es temporal, mientras que el lago de fuego ya es totalmente definitivo. En quinto lugar, tenemos el famoso seno de Abraham, y se describe como un lugar de consuelo y de descanso para los justos después de la muerte. Aparece en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, del 19 al 31. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el rico sufre en el Hades.
Ahora, esto es antes de la redención en Cristo. Los justos iban a este lugar reservado por Dios para los fieles a Él, quienes esperaban la redención final en Cristo, lo cual ya sucedió con la obra de Jesús, con su muerte, sepultura y resurrección. Por tanto, el seno de Abraham ya no es necesario debido a la redención a través de Jesucristo, y las razones principales por las cuales ya no son necesarios es por lo siguiente. En primer lugar, la obra redentora de Jesús, mediante la cual se abrió el camino a la presencia de Dios para los justos. Y antes de este evento se creía que incluso los justos no podían entrar en la presencia directa y plena de Dios porque el pecado aún no había sido expiado completamente. Entonces, con la muerte de Cristo, el pecado fue vencido y el acceso directo a Dios fue restaurado. En tercer lugar, la ascensión al cielo. Con la resurrección de Cristo, aquellos que estaban en el seno de Abraham fueron llevados a la presencia de Dios al cielo. Esto se basa en interpretaciones de pasajes como Efesios 4, 8 al 10, donde se menciona que Cristo llevó cautiva la cautividad. Y en quinto lugar, también tenemos el acceso al cielo. Después de la obra redentora de Jesús, los cristianos creemos que las almas de los fieles van directamente a la presencia de Dios después de la muerte, como se refleja en pasajes como Filipenses 1:23, diciendo: deseo partir y estar con Cristo. Y en 2 Corintios 5:8, preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por lo tanto, el seno de Abraham ya no es necesario en la teología cristiana conforme a la creencia en Cristo, porque la muerte y resurrección de Jesús eliminaron la separación entre Dios y los justos, permitiéndoles entrar directamente al cielo y estar en acceso, en comunión directo con Dios. Y en sexto lugar tenemos el tan deseado, añorado, soñado paraíso, que la Biblia lo menciona como el lugar de plenitud y paz y comunión con Dios. Ahora, a la luz de las Escrituras, se menciona en diferentes contextos esta palabra paraíso. En primer lugar, el jardín del Edén en Génesis 2:3. Etimológicamente, esta palabra Edén es de origen hebreo y significa delicia o paraíso terrenal. Inicialmente, la palabra paraíso se asociaba con el jardín del Edén, el lugar que Dios creó para Adán y Eva. Era un lugar totalmente perfecto donde los seres humanos vivían en armonía con Dios, con la creación y entre ellos mismos. Ahora, la expulsión de Adán y de Eva del Edén a causa del pecado marcó la separación de la humanidad de esta comunión directa con Dios, Génesis capítulo 3. Entonces, en segundo lugar tenemos el paraíso, también mencionado como el lugar de reposo para los justos. En el Nuevo Testamento Jesús menciona el paraíso cuando le promete al ladrón arrepentido en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43. Y esta frase de Jesús revela que el paraíso es un lugar al que van las almas de los justos después de la muerte. Y aquí tenemos también la nueva creación en Apocalipsis 21:22. En los últimos capítulos de la Biblia, el paraíso está vinculado con la Nueva Jerusalén y la restauración final. Se describe como un lugar de plenitud donde no habrá muerte, dolor ni sufrimiento, y donde Dios estará totalmente presente allí con nosotros, con su pueblo, con sus escogidos. Entonces también aparece el árbol de la vida, recordando el Edén original, tal cual vemos en Apocalipsis 22, 1 al 5. Entonces, resumiendo todo lo anterior, podemos decir que el Gehenna es el símbolo del juicio y del castigo eterno. El infierno es un término general que engloba aspectos del Hades, el Gehenna y el lago de fuego. En tercer lugar, el Hades o Seol es un lugar temporal de los muertos, especialmente los impíos antes del juicio final. Tenemos el lago de fuego, que es el destino eterno de condenación después del juicio final. El seno de Abraham es el lugar de descanso y consuelo para los justos antes de la resurrección de Cristo. Y finalmente el paraíso, que representa el lugar ideal de la restauración, el gozo, la plenitud y la esperanza que Dios ofrece a los creyentes en Cristo. Entonces, una vez más, en usted está la decisión de asumir y creer como realidades eternas y bíblicas, o negarlas sencillamente. Pues la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, cuando está realmente en nosotros y con nosotros, nos guía a toda verdad, Juan 16, 3 al 15. Y la palabra de Dios, su verdad inerrante, no es pasada por alto, porque el Espíritu Santo es Dios mismo y reconoce su voluntad. Ahora, si me dice: no creo en el Espíritu Santo, no creo que Jesús es Dios, no creo que hay infierno y lago de fuego, etcétera, etcétera, pues déjeme decirle que su problema es mucho más grande de lo que piensa, porque fuera de este mundo solo habrá lugar para el descanso y el gozo eterno con Dios, o el lloro y el crujir de dientes, como dice Mateo 13:50. Y también como dice la Escritura en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dios es amor, y muchos lo dicen así, y mire, la verdad es que estamos de acuerdo. Dios es realmente amor, 1 Juan 4:16,
pero eso es solamente parte parcial de la verdad, porque el Señor es tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14:18. Dios también es santo, santo, santo. Isaías 6:3. O sea, limpio, sin pecado y apartado del mal. Dios también es justo. Hebreos 6:10-12. Y es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Así que ignorar o evadir las advertencias de Dios en temas relacionados con el Gehenna, el Hades, el Seol, el seno de Abraham, el paraíso, etc., tiene consecuencias eternas y lo revelan las Sagradas Escrituras. Estos son lugares reales y esto hay que enfrentarlo con total claridad y reflejan el destino final del alma después de la muerte. Entonces, enfrentar estas verdades es esencial para entender que hay un castigo eterno y que también podemos recibir la vida eterna, la cual es solamente en Cristo Jesús, en el cual hay salvación solamente en Él. Así que aferrémonos a Jesús, quien es el único camino, la verdad y la vida, solamente Él, y solamente por medio de Cristo encontramos la redención y la esperanza, el acceso a Dios. Entonces, no evada, no niegue estos temas, mi amigo, porque evadirlos, la realidad es que no va a cambiar lo que son en realidad y cómo los manifiesta la palabra de Dios, y asumirlos en el pleno conocimiento de la verdad nos hará libres, tal cual dice Juan 8:32. Y recuerde, asumir la Escritura inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16-17, no es cuestión de gusto personal, sino de fe, y su búsqueda es responsabilidad de cada creyente, desde el que enseña hasta el que la recibe. Y mire, recordemos 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo tanto, bíblicamente hablando, todo lo que se ha mencionado aquí, pues es o cuestión de vida eterna o de condenación y muerte eterna. La pregunta es, ¿en qué crees? Cuestión de fe. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos vosotros y que el Señor le bendiga.